vamos con un tema importante, no sé, estamos con la doctora Andrea Villena. ¿Me está escuchando, doctora? Buenos días. Muy buenos días, claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, perfecto, estamos bien, ahí estamos en contacto. Le saludamos ahora sí a la doctora Andrea Villena, líder de seguridad de pacientes de Roche, Ecuador, para hablar sobre un tema preocupante, doctora, que es el tema de la falsificación de medicamentos, que se genera, por supuesto, un problema de salud pública. Y como antecedente, aquí en Cuenca se falsificaron hace algunos años atrás medicamentos por parte de un señor que no sé si estará o ya saldría libre de la cárcel por tener un laboratorio clandestino donde se falsificaban o se volvían a etiquetar fármacos que ya habían sido caducados. Sobre ese tema, doctora, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Me gustaría mencionar algunas cifras súper llamativas que la Interpol publicó hace un par de años. Alrededor de 1 millón de personas mueren cada año a causa de un medicamento falsificado. Esto, en términos económicos, representa al menos 200 billones de dólares. Conocemos que de 50.000 farmacias online que existen en el mundo, solamente el 5% cumple con las leyes y los estándares farmacéuticos para comercializar medicamentos. De allí también conocemos que el 30% de medicamentos en países en desarrollo y el 50% de medicamentos comprados en Internet son falsificados. Por lo que este es un grave problema de salud pública, ¿no? Y afecta al Estado, a las entidades que están produciendo y comercializando medicamentos, pero sobre todo afecta a quienes los adquieren, a los consumidores, a los pacientes. Hay algunos factores que podemos mencionar que han contribuido con este fenómeno, ¿no? En primer lugar, podríamos decir que el avance de la tecnología y su uso indebido ha facilitado justamente la introducción de los medicamentos y las redes de falsificación, al punto que se ha vuelto verdaderamente un desafío diferenciar a simple vista un producto genuino de un producto falsificado. Podemos mencionar también el alto costo de los tratamientos y la grave crisis económica que está afectando al mundo, ¿no? Esto ha llevado a la sociedad, a la población, a adquirir medicamentos a través de fuentes no confiables, poniendo en riesgo la vida de los pacientes y de las personas que más aman, ¿no? Ahora, Andrea, es evidente que es un tema preocupante. Usted habla de una cifra de 1 millón de personas que han sido afectadas por la utilización de medicamentos falsificados. Tal vez como una referencia, ¿cuál es el escenario que tenemos a nivel de la región? ¿Se está falsificando aquí en el Ecuador o vienen de otros países? Porque parecería que muchas de las denuncias hablan de medicamentos que llegan del Perú y de Colombia. Con respecto de su pregunta, hay que entender dos conceptos que son muy básicos en cuanto a comercio ilícito de medicamentos. En primer lugar, los medicamentos falsificados. Y en segundo lugar, vamos a hablar de los medicamentos de contrabando. Entonces, es necesario conocer que un medicamento falsificado es un medicamento que básicamente ha sido creado con la apariencia de un medicamento genuino, ¿verdad? Pero que, aunque se ofrece bajo la apariencia de este medicamento original, tiene una presentación falsa, porque ha sido etiquetado de manera deliberada, de manera fraudulenta, lo que genera un engaño al consumidor con respecto de su identidad, de su origen o de su historia. Cuando hablamos de la identidad de un medicamento, incluimos características como su envase, su etiqueta, el nombre del medicamento, el nombre del principio activo, la concentración, ¿no es cierto?, de los componentes, los excipientes. Cuando hablamos del origen, hablamos de que son medicamentos que pueden incluir el nombre del fabricante, el país de fabricación, incluso el titular de la autorización de comercialización o hasta el registro sanitario del país, ¿no? Y cuando hablamos del historial, debemos recordar que los medicamentos tienen una cadena de distribución, ¿no?, que requiere mantener condiciones, controles de calidad para que el medicamento mantenga su eficacia, su seguridad y obviamente su calidad.
Por ejemplo, medicamentos que requieren cadena de frío, es decir, que necesitan conservarse bajo refrigeración o a temperaturas bajas de entre 2 a 8 grados. Cuando estos medicamentos no son conservados con estos controles de calidad, realmente el medicamento podría perder sus propiedades, podría afectarse su eficacia e incluso su seguridad. Entonces, cuando hablamos del historial de los medicamentos, incluimos todos estos registros y documentos que son relativos a controles de calidad, de eficacia, el movimiento del medicamento, su importación, su comercialización, etcétera, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los medicamentos falsificados pueden contener ingredientes incorrectos, sustitutos de los principios activos o de los excipientes, e incluso sabemos que pueden ser reemplazados por sustancias tóxicas o que pueden modificar sus efectos. Por lo tanto, estos medicamentos se están comercializando. Este es un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial, que es un flagelo mundial, ¿sí? Y que está afectando perjudicialmente la vida de los pacientes. Por otro lado, también debemos hablar de los medicamentos de contrabando. ¿Qué es un medicamento de contrabando? Es aquel fármaco que es original, que es genuino, ¿verdad? Que ingresó al país de manera ilegal y que puede, dependiendo de las condiciones, los controles de calidad en los que el medicamento fue manejado, se podrían haber alterado sus propiedades, su eficacia, su seguridad, su calidad. Esto que puede generar realmente que el medicamento, al no ser de calidad, al no tener tal vez garantizada esta cadena de distribución, puede tener una falta de eficacia o lo que llamamos falla terapéutica en el país. ¿Y qué pasa con la enfermedad del paciente? La enfermedad puede progresar, se puede agudizar, puede empeorar. Entonces el paciente ya no solo tendrá una agudización, un empeoramiento de su enfermedad, sino que también puede tener una falla terapéutica, puede tener eventos adversos como resultado de esta complicación y por lo tanto su estado ser mucho peor que antes, ¿no? Así que realmente es un problema de inseguridad que se vive en el país y en la región. Doctora Andrea, ¿cuál es el escenario que tenemos exactamente aquí en el Ecuador? Porque ya han habido denuncias de fármacos falsificados y cuando al mismo tiempo vemos que nuestro país está, yo diría, con una presencia masiva de farmacias. Usted ve en Quito, en Guayaquil, aquí en Cuenca igual, una cantidad impresionante de farmacias que se reparten por toda la ciudad. ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Cuál es el escenario que tenemos que evidentemente pone de manifiesto la fragilidad en que la gente pueda tener fármacos que realmente estén garantizados para proteger su salud? Correcto, en realidad no tenemos cifras locales y esto es penoso, pero queremos traer justamente a la población a través de esta campaña de concientización algunos mensajes para que se pueda mitigar el consumo de este tipo de medicamentos falsificados, de contrabando, adulterados o de condiciones, digamos, subestándar, ¿no? Entonces, traemos algunas recomendaciones tanto para los pacientes, los consumidores, como para los profesionales de salud. Y es importantísimo, en primer lugar, adquirir los medicamentos en lugares autorizados, justamente las cadenas de farmacias autorizadas. Pero no solo es este detalle. Recordemos que las farmacias, los establecimientos que comercializan medicamentos, tienen un permiso de funcionamiento que puede ser fácilmente verificado por el cliente, ¿no? Entonces es importante que comprobemos que esa farmacia, esa cadena de farmacia, realmente sea un lugar autorizado por la autoridad nacional, que es la ARSA, ¿no? También es importantísimo que evitemos comprar medicamentos por internet o por redes sociales, porque ya hemos hablado de que cada vez con el avance de la tecnología es mucho más retador diferenciar un medicamento genuino de un medicamento falsificado, ¿no? Otro dato que nos debe hacer sospechar de un medicamento falsificado es
cuando los precios del mismo son mucho más bajos en comparación con el resto del mercado. Ahí debemos desconfiar verdaderamente de que ese medicamento sea genuino. Es importante también, antes de consumir el medicamento, debemos comprobar todos los sellos de seguridad del medicamento, ¿no? Que tengan la integridad, por ejemplo, algún holograma, algún empaque que deba guardar su integridad, que esté cerrado, ¿no es cierto? Y si es que esto está alterado, afectado, es preferible comunicarnos con nuestro proveedor de salud o profesional de salud y notificar esta situación. Ahora también es importante mencionar que todos los medicamentos vienen con su información de producto, donde se encuentra todo lo relacionado con el uso, la administración, incluso la seguridad, lo que podría pasar con el medicamento y qué esperar de ese tratamiento. Es importante que como pacientes, usuarios de este medicamento, podamos leer con claridad esta información del producto, porque ahí vamos a encontrar algunas características que nos dicen cómo debería ser su apariencia. Y es importante comprobar el aspecto de ese medicamento, ¿no? Cuidar, por ejemplo, que los jarabes que deberían ser transparentes, un poco viscosos, no tengan a lo mejor algún otro residuo que lo haga diferente a este aspecto que deberían tener. Por ejemplo, si encontramos tabletas humedecidas en un blister o pulverizadas, que quiere decir esto que están como hecho polvo, entonces ahí debemos desconfiar y notificar inmediatamente a nuestro profesional de salud y al proveedor de salud. Es importante también reportar al médico tratante, a las autoridades sanitarias o incluso al fabricante del medicamento cualquier defecto de calidad o cualquier evento adverso, efecto secundario que se presente, inclusive si en la información de producto no lo encontramos descrito, porque esto también nos puede dar un poco de luz de si el medicamento es genuino o no. De ser posible, es súper recomendable comprobar toda la información del empaque, ¿no? Por ejemplo, el lote. El lote no es más que un conjunto de letras y de números que nos ayudan a identificar ese medicamento. Es importante verificar fecha de caducidad, de vencimiento, que tenga realmente un registro sanitario que también puede ser comprobado en la página web de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, ¿no? Y que la integridad del empaque del medicamento, como habíamos dicho, no se haya alterado, ¿no? Finalmente, es importante resaltar que hay que realizar una correcta eliminación de los materiales, de los desechos farmacéuticos. ¿Por qué razón? Hay medicamentos que cuando son desechados por vía común, sobre todo medicamentos de alto costo, que podrían caer en malas manos y podrían ser utilizados para falsificaciones de dicho medicamento. Por lo tanto, es importante siempre hablar con nuestro profesional de salud, con nuestro proveedor de salud, en cómo debe ser la correcta eliminación de estos materiales. Y de allí también tenemos algunas recomendaciones para profesionales e instituciones de salud. Es importante que revisemos las fuentes oficiales que están a nivel de la página web de ARCSA, o podemos hacer una consulta directa a la autoridad sobre el listado de distribuidores y farmacias que están autorizadas. También es importante respetar la receta médica y comprobar las indicaciones del médico tratante siempre, ¿no? También debemos informarnos sobre la procedencia del laboratorio fabricante. Habíamos hablado de la cadena de distribución, de los documentos que garantizan el control de calidad de estos medicamentos. Es importante conocer la trayectoria del laboratorio o del fabricante, estos controles de calidad que se utilizan antes de realizar la compra, durante el transporte de los mismos, etc. Y verifiquemos también los sellos de seguridad de los medicamentos, las tapas de los frascos, los stickers de las cajas, etcétera, ¿no? Y finalmente, que tengan registro sanitario. Y se debe contrastar esta información justamente en la página de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. De esta manera,
podemos evitar algunos riesgos de consumir este tipo de medicamentos. Andrea, ¿cuánto se está cumpliendo aquí? Veía en la Ley Orgánica de Salud que habla justamente de una sanción dicen aparte, ¿no?, del tema de falsificación, medicamentos adulterados, que no tienen que estar caducados, que es lo que manifiesta el artículo 170 de la Ley Orgánica de Salud, y que habla de que los medicamentos para su venta no deben provenir de instituciones de servicio social, de programas sociales estatales, de donaciones o ser muestras médicas, no ser falsificados o adulterados y no estar caducados, y habla justamente de una sanción que es hasta económica. ¿Cuánto se está cumpliendo esto? Podemos resaltar que en Ecuador existe una normativa, de hecho anclada justamente a este artículo, que es la normativa técnica sanitaria para el control de productos de uso y consumo humano, que podrían considerarse adulterados o de condiciones subestándar. A través de esto se promueve la alerta, el reporte, la denuncia ante las instituciones competentes, que incluye a la AICSA, de todos los casos de sospecha de falsificación, adulteración o alteración de los productos de uso y consumo humano sujetos a vigilancia y control sanitario. Esa es la razón por la que nosotros pretendemos realmente, a través de esta campaña, concientizar a la población, sobre todo en cómo mitigar desde nuestro papel protagónico, desde nuestro rol, ¿no es cierto?, de pacientes, de familiares, mitigar el consumo de medicamentos falsificados y medicamentos de contrabando. En todo caso, me parece importante, tal vez ya en la parte final, un mensaje como una recomendación a la ciudadanía, porque es evidente que la compra de fármacos, la expansión de negocios, de farmacias, ponen de manifiesto, yo diría hasta cierta preocupación, y evidentemente el Estado tiene que ser custodio de ese tema que usted está enfocando y que me parece bien para evitar justamente lo que ya ha pasado. No es ajeno al conocimiento de que varias farmacias, boticas que se llaman también, han sido clausuradas en el país por vender productos caducados y productos que han sido alterados o falsificados. Consecuentemente, ¿cuál sería su recomendación ya en la parte final? Realmente me gustaría resaltar que no arriesguemos la vida de quienes más amamos. Cuando se trate de adquirir medicamentos, de adquirir productos medicinales, acudamos a las fuentes oficiales, acudamos a fuentes autorizadas por la autoridad nacional, comprobemos, contrastemos esa información y de esta manera podremos evitar varios riesgos de consumir este tipo de medicamentos que realmente van a generar problemas mucho peores, como fallas en la terapia, progresiones de las enfermedades e incluso la muerte, ¿no? Y otros problemas que definitivamente van a impactar perjudicialmente la vida del paciente: infecciones, resistencia bacteriana a los antibióticos, intoxicaciones, envenenamientos, una gama de problemas que pueden suceder. No arriesguemos la vida de quienes más amamos, no arriesguemos nuestra propia vida. Cuando se trate de medicamentos, vayamos a las fuentes oficiales. Ese sería nuestro mensaje. Perfecto. Gracias, Andrea, por su participación y siempre a las órdenes. No sé si algo más quiere agregar. No, más bien agradecerles por realmente permitirnos llegar con este mensaje de concientización a toda la comunidad, a toda la población. Así es, perfecto. Gracias a la doctora Andrea Villena, quien nos ha acompañado en esta mañana para enfocar un tema de salud muy importante que no lo podemos dejar al margen. La doctora Andrea Villena es líder de seguridad de paciente en Rocha, Ecuador, para hablar sobre falsificación de medicamentos, un problema de salud pública, ¿no?